54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por haber tomado su primera decisión en este mes de abril. Hoy lunes 1 de abril ha decidido estar con nosotros aquí en su canal 54 a partir de las 9 de la noche, como estamos cada noche de lunes, y esperamos estarlo así, si Dios lo permite, hasta el mes de febrero del 2014, porque aquí en Usted Decide buscamos marcar el camino hacia las elecciones del 2014. Pero para nosotros es muy importante valorar aspectos que a veces se dejan de lado. Y esta noche no es la excepción. Después de haber estado Semana Santa, que espero les haya servido para la reflexión en familia y reflexionar sobre el país, hoy tenemos que valorar algo que usted y yo a lo mejor no aceptamos. Y es por qué como ciudadanos no queremos asumir nuestra responsabilidad de decidir. Y perdóneme que lo diga así, pero muchos de los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, no quieren tomar la responsabilidad de tener que escoger, de tener que valorar una propuesta política, un candidato o unos candidatos, de tener que decidir de manera consciente quién va a regir los destinos del país, quién va a estar como diputado o diputada en la Asamblea Legislativa. Por eso, en el programa del día de hoy, insisto, en nuestro programa número 5, en este lunes 1 de abril del 2013, vamos a conversar con un invitado que le ha venido siguiendo un poco este paso en los últimos meses al acontecer político nacional, un psicólogo, el licenciado Jorge Alan Fernández Calvo, con quien vamos a conversar por qué los ciudadanos no quieren asumir la responsabilidad de decidir. O a lo mejor, ¿por qué nosotros como ciudadanos, yo también me quiero incluir, no asumimos esa responsabilidad? ¿Habrán algunas valoraciones psicológicas? ¿Serán elementos que arrastramos de nuestra familia, de la sociedad? ¿Serán culpa de los políticos, de los medios de comunicación? De todo eso vamos a conversar en esta noche y por supuesto esperando su participación vía telefónica o vía mensaje de texto. Vamos a un corte comercial. Regresamos con nuestro invitado, teniendo a nuestras espaldas la Plaza de las Garantías Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, que nos acoge esta noche de lunes y durante todo este mes de abril para conversar acerca del camino que debemos recorrer para llegar a las elecciones del 2014, donde usted y yo debemos decidir. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva. Más de 2.000 millones de dólares en empréstitos para carreteras, puentes y puertos. Más de 200 millones de dólares para la mejora de la red vial cantonal. Más de 35 puentes concluidos, 12 en ejecución y 108 por terminar. Más de 6 vías radiales totalmente renovadas. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. PrintingCR.com, la mejor forma de imprimir a bajo costo, alta calidad y sin salir de su casa o negocio. PrintingCR.com, ahorre tiempo y dinero, entregas a todo el país. Llámenos o visite nuestra página web.
Hola amigos de Canal 54, quiero invitarlos para que los jueves de 9 a 10 de la noche nos encontremos en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fay, donde vamos a estar conversando de temas de importancia a nivel cantonal, nacional e internacional, pero lo más importante es su opinión. Recuerde, jueves de 9 a 10 de la noche en vivo y los martes en repetición a las 4 de la tarde aquí en su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Buenas, ¿a qué le puedo servir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el... Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva. Más de 2.000 millones de dólares en empréstitos para carreteras, puentes y puertos. Más de 200 millones de dólares para la mejora de la red vial cantonal. Más de 35 puentes concluidos, 12 en ejecución y 108 por terminar. Más de 6 vías radiales totalmente renovadas. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con nosotros aquí en su canal 54. Igualmente a los que nos siguen por nuestra señal en internet www.radiocr.net. Usted le da ahí donde dice señal en vivo de canal 54, le da clic y ahí entra con la señal en vivo. Igual por www.mediosticos.com/TV54, si más no me equivoco. Pero bueno, nos puede estar siguiendo por ahí o por Canal 54 de la televisión abierta a lo largo y ancho del territorio nacional y les agradecemos de verdad su sintonía. Como les decía en el inicio del programa, hay elementos que a veces no conocemos o no aceptamos del por qué como ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad de decidir. No solo de decidir por quién es votar para presidente, para diputados, para regidores, para alcalde, por qué tengo que ir a un referéndum a votar sí o no, por qué tengo que estar todos los días tomando decisiones en función si actualizo mi pago de impuestos o no, mi declaración, ¿por qué como ciudadanos nos cuesta asumir? Bueno, rumbo a las elecciones del 2014, hemos invitado esta noche al licenciado Jorge Alan Fernández Calvo, psicólogo, para que desde una perspectiva psicológica y filosófica nos pueda comentar el por qué los ciudadanos declinan de asumir esa responsabilidad de decidir. Alan, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 54. Gracias, Fernando. Nos cuesta decidir, no solo en el ámbito político, yo creo que en la propia vida nos cuesta, pero pareciera que el costarricense adicionalmente le cuesta más. A lo largo de la historia, si nos vemos, conversaba hace unos días con una gente sobre el acta de independencia, nos llega en octubre, aunque se había firmado en septiembre y venía acompañada de otros documentos, uno de ellos que esperáramos a que se despejaran los nublados del día, y había gente feliz de no tener que tomar la decisión y sino esperarnos. ¿Por qué no sucede eso a los costarricenses? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ya que vos lo contextualizás históricamente, me parece que el ser humano, casi diría como una reacción natural, evita tomar ciertas decisiones precisamente porque reconoce la responsabilidad de lo que va a decidir. Me explico. Voy a poner un ejemplo cotidiano y sencillísimo. Si vos observás cuáles son los correos que probablemente uno no abre de entrada,
te podrías dar cuenta que quizás los que no estás abriendo son los que vos reconoces que son precisamente los más urgentes, los más importantes, los que más bien tendrías que resolver de primero. Y muchas veces lo que hacemos es empezar a dejar el correo ahí, nos empezamos a ocupar en otras cosas. De hecho, el fenómeno psicológico tiene hasta un nombre, es procrastinar. Procrastinar, es un galicismo. Es un galicismo, luego se convirtió en un anglicismo, procrastination sería como le llaman ellos, y en español algunos hablan de procrastinar, otros hablan de postergar. Creo que postergar es un mejor término en castellano, pero precisamente tiene que ver con eso, es una reacción del ser humano a tratar de retrasar ciertos fenómenos, precisamente porque reconoce que a la hora de decidir, la responsabilidad de lo que decida, o sea, podría llegar a ser tan grande, y lo que pierde al no decidir también podría ser una pérdida tan cuantiosa, que entonces, aunque te parezca una locura lo que estoy a punto de decir, decide no decidir, que ya es una decisión, si lo pensás. O eventualmente le lanza la responsabilidad a terceros por no poder decidir. Lo planteo así, rumbo a las elecciones ahora del 2014, yo me atrevo a decir, aunque tengamos este programa cada noche de lunes, buscando concientizar y darle elementos a los ciudadanos, hombres y mujeres, hay una gran cantidad de personas que dicen el tema político todavía no viene, falta mucho. Pero acercándose las elecciones, los ciudadanos reclaman no conocer las propuestas de los candidatos ni de los partidos y que les toca decidir sin saber, o mejor voto en blanco o voto nulo porque como no sé la propuesta. Entonces también es devolverle, es una forma de postergar o de no aceptar esa responsabilidad porque fue culpa del medio que no me dio la información o fue culpa del político de turno o el partido que no me dio la información. Bueno, si esa fuera digamos, el razonamiento que yo utilizo para no tomar una decisión, me parece que estaría siendo demasiado simplista, ¿verdad? Lo digo porque el considerarse un ciudadano va mucho más allá del tomar una decisión electoral, ¿verdad? Yo ahora que leía el título, ahora que lo estaba leyendo en la pantalla, me preguntaba, bueno, ¿será que la definición de ciudadano ha mutado? ¿Será que aquello que se pensaba, por ejemplo, en Grecia, ¿verdad? O sea, de lo que entendíamos por alguien que era miembro de la polis, ¿verdad? Por alguien que se reconocía como político a sí mismo, ¿será que algunos de esos rasgos han ido desapareciendo con el tiempo? ¿Será que ahora la ciudadanía se puede vivir de un modo mucho más laxo, mucho más impersonal, si se quiere? Ahora que vos ponías esa escena hipotética, pues sabes que uno de estos días yo pensaba que el punto no es únicamente observar o estudiar las propuestas de una agrupación política en particular. Yo creo que hay una pregunta más de fondo y desafortunadamente muy pocos tenemos la posibilidad de dirigir esa pregunta, que es ¿cómo piensan desarrollar lo que aparece en el programa que creen ellos que es lo conveniente para el país, ¿verdad? O sea, porque la propuesta como propuesta podría ser hasta poéticamente muy bien planteada. O, perdón que te interrumpa, como sucede con las campañas publicitarias, que te venden ese tema del cual querés escuchar de la manera más dulce y romántica. Ojalá fuera más dulce y romántica, de la manera que a nivel de marketing te venda mejor a tus ojos y a tus oídos, aunque no te digan cómo se va a poder realizar. Pero igual también es parte de ese no querer decidir del ciudadano que se sigue quedando feliz, no digo que todos, pero pareciera que en una mayoría, con la campaña publicitaria que me dice paz, porque queremos paz, porque queremos caminar tranquilos, porque vos querés que tu hija crezca en un país donde pueda seguir actuando como actuamos nosotros en nuestra juventud, pero nunca le decimos, ni preguntamos, ni analizamos, la mayoría de los ciudadanos, ¿y con qué recurso va a generar eso? Y después viene un plan fiscal que propone el gobierno de turno, no, yo eso no quiero, y a mí no me lo dijeron, bueno, pero es que usted no preguntó, pero es parte de ese evadir, de ese postergar. Dígame lo que quiero oír, pero no pregunto ni analizo cómo lo vamos a conseguir.
en otro programa de un amigo de nosotros común, planteaba yo que uno de los asuntos que está más estudiado en los últimos años es la posibilidad que algunos profesionales en mercadeo tienen para lograr que vos tomes una decisión que vos como decididor, aunque la palabra en castellano no exista, crees que la estás tomando por razonamiento consciente, ¿verdad? Y en realidad a lo que apelaba el mensaje de mercadeo, el mensaje publicitario, es a nuestra parte más emotiva. O sea, no he cambiado mi opinión ni un ápice en este punto particular, Fernando. Las decisiones, sobre todo electorales, yo creo que tenemos que separar lo que es una decisión política de una decisión electoral, porque lo electoral implica un acto particular en un periodo particular de tiempo. Digo que las decisiones electorales, yo sigo considerando que son decisiones tomadas en mucho por razones afectivas, por razones, digo irracionales, porque lo que quiero decir es que no necesariamente me dio mucho razonamiento lógico, ¿verdad? Lo habíamos hablado en otro espacio, incluso vos y yo. O sea, ¿cuántas personas continúan votando porque su familia siente un peso histórico de responder a una tradición? Que eso no es necesariamente malo. No, o sea, no estoy criticando eso. Estoy criticando el hecho de que si ya yo como un ser, digamos, de la contemporaneidad, el escenario varió, pues por supuesto que o sea, me sigue importando el peso histórico, el peso de la tradición, pero debería, digamos, incluir elementos más de mi relación con la historia de aquí en adelante, no la historia que me precede, que por supuesto que tiene un gran peso para nosotros, sino en qué tipo de historia quiero estar comprometido de aquí en adelante. Y todavía yo me atrevo, bajo las palabras tuyas, a pensar que el que lo hace todavía por un elemento de corazón, de aquel compromiso del hijo y del nieto que con el abuelo, que era o liberacionista o era mariachi, que ya no se oye tanto pero que existe, tomaron una decisión y fue un compromiso de esos de palabra. Pero ahora, Alan, lo decías hace un instante, hay un marketing en el que también, y es peor, la decisión se hace de manera emotiva, pero por el gusto de una campaña publicitaria, por el gusto de que así como me venden un jabón, un refresco, un restaurante, me venden a un político de turno, y eso me gusta, porque si el candidato sale montado en un camión de basura, como sucedió con un candidato hace unos años, aunque su pantalón reluciera de blanco, a la gente lo que menos le ponía atención era el pantalón blanco, que no calzaba con un recolector de basura. Pero sí el gesto de que el candidato estaba ahí, a la par de los recolectores de basura. Porque, insisto, es una emotividad, y por supuesto los especialistas en marketing político la han logrado, pero nos genera una preocupación, porque pasada la elección y al primer mes de gobierno queremos cambios acorde a la parte emotiva que vimos, pero nunca utilizamos la parte racional para cuestionarle a esos candidatos cómo arreglaban todo eso que venían a presentar. Yo lo que quiero pensar, Fernando, es que el electorado costarricense ya tiene la madurez suficiente para poder ir más allá de esa, vamos a llamarlo estrategia, ¿verdad? Utilicemos el eufemismo estrategia. En realidad creo que podemos usar términos mucho más pesados, ¿verdad? O sea, si estamos en un punto que realmente yo considero crítico, no lo estoy diciendo en un sentido alarmista, no me refiero a crítico en ese sentido, me refiero a crítico en la medida que se están dando una serie de cambios a nivel mundial que irremediablemente van a afectar y ya están afectando a nuestro país, y algunas personas no se han dado cuenta de esa afectación. Entonces, si vemos esto como un momento crítico, o sea, el valor que le encuentro a este tipo de espacios como el que vos propones es precisamente que el electorado pueda ir más allá del chonete, ¿verdad? Más allá del reggaetón, más allá de si al no verse con corbata eso nos hace pensar que es una persona más accesible, porque todo eso está muy estudiado, Fernando. O sea, eso está muy estudiado. Que más allá de darle la espalda a una bandera del fair play, le podamos dar la espalda
a los que nos mienten y no nos venden verdaderamente lo que necesitamos en el y que país. Y que nosotros también como pueblo sintamos el derecho de solicitar mayor claridad en su mensaje. Es que nuestra idiosincrasia, yo creo que en eso nos juega una mala pasada, ¿verdad? O sea, los ticos algunas veces confundimos lo que es exigir nuestros derechos y, no sé, caer mal, diríamos en nuestro país. No, yo creo que nosotros tenemos derecho a que los postulantes, como decías vos, a diferentes niveles políticos, realmente puedan con la mayor claridad posible explicarnos qué desean hacer, cuánto de eso realmente va a quedar circunscrito a su periodo, ¿verdad? Porque uno a veces oye ciertas promesas electorales y uno dice, no, yo sé que esa es una buena idea, eso no lo van a hacer en 12 años. Entonces no se entiende muy bien como alguien que sabe que cuenta con 4 años me está ofreciendo algo que es materialmente imposible, a no ser que fantasee con la idea de que va a lograr hacer tan buen gobierno que su partido va a lograr, digamos, tres periodos siguientes. Y te decía que para mí, yo creo que la pregunta más importante es cómo piensan hacerlo. Hoy es el Día Mundial de la Educación y para mí la clave de tener un elector responsable, un elector que se reconozca a sí mismo como un ciudadano, yo creo que está en la educación, Fernando. Vamos a conversar de eso cuando regresemos. Igualmente, usted que está en su casa y si conoce alguna gente que no nos esté viendo en este momento, recomiéndele que así como le gusta sacarse la foto para ponerla en el Facebook con el candidato o candidata del cual usted ya decidió votar o que le llama la atención hoy, también sea capaz de preguntarle cómo va a realizar las cosas que le está ofreciendo. Pero ya regresamos en Usted Decide para que usted también pueda participar con nosotros y lo tiene bien. 9:26 p.m, usted está en su canal 54. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Teleplus Digital, televisión inalámbrica que le ofrece 35 canales digitales con la mejor calidad y al mejor precio. Además, nuestro sistema le permite con un sencillo paso en su control remoto disfrutar de todos los canales nacionales. Suscríbase ya desde 9,000 colones al mes. 2286-3344 o 905-1234567. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva. Más de 2,000 billones de dólares en empréstitos para carreteras, puentes y puertos. Más de 200 millones de dólares para la mejora de la red vial cantonal. Más de 35 puentes concluidos, 12 en ejecución y 108 por terminar. Más de 6 vías radiales totalmente renovadas. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva. Más de 2,000 billones de dólares en empréstitos para carreteras, puentes y puertos. Más de 200 millones de dólares para la mejora de la red vial cantonal.
Más de 35 puentes concluidos, 12 en ejecución y 108 por terminar. Más de 6 vías radiales totalmente renovadas. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de las 29 minutos, les recordamos nuestros números telefónicos 905-254-5454, que lo está viendo usted en la parte de abajo de nuestra pantalla, o un mensaje de texto del 8374-1371, si quiere participar con nosotros, si quiere empezar a decidir a participar. Estamos hablando con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Jorge Alan Fernández Calvo, psicólogo con quien estamos conversando, ¿por qué los ciudadanos no asumimos la responsabilidad de decidir? A veces, Alan, uno se encuentra con medios de comunicación o con ciudadanos también que distorsionan para que la gente tome decisión. Hoy precisamente en la página de opinión del periódico La Nación, el abogado Gustavo Román Jacobo hablaba sobre la estafa de los no políticos, sobre algo sucedido en Italia hace unas semanas, donde un cómico, un payaso, Beppe Grillo, metió a la política italiana en un zapato, porque él se presentó como un partido político no tradicional, que no era político, pero ¿cómo hace uno para que el ciudadano que a veces no quiere tomar decisiones ni participar, no quiere saber de los políticos porque los medios le dicen que los políticos son esto y aquello malo, y los partidos también, pero quienes se presentan para optar con una propuesta política a tomar el control formal de la parte política del país, dicen ni ser políticos ni sus agrupaciones partidos políticos? ¿Qué tanto le puede generar en la cabeza al ciudadano un enredo, hablemoslo en términos costarricenses, de no querer decidir, si los que se meten en la política dicen no ser políticos y atacan a los que son políticos? Parece un trabalenguas, pero es una realidad. Bueno, a mí me preocupan dos cosas de lo que planteas, Fernando. Me preocupa que el no político vaya a aprovecharse del momento, ¿verdad? Precisamente para proponerse como el opuesto de lo que en este momento sería la personificación de lo que la gente no quiere, digamos, lidiar con, ¿verdad? O sea, cuando uno oye gente diciendo es que los políticos son corruptos, es que los políticos roban, es que ya yo no creo en ninguno, o sea, es ese espacio, Fernando, lo que hace es allanar el terreno para que alguien con la habilidad y el verbo suficiente, si sabe leer el momento, salga y diga, yo estoy de acuerdo con usted y también lo he padecido. Yo que soy un no político, le ofrezco otra vía. Esa otra vía para algunos se va a sentir tan fresca, se va a sentir tan hasta emocionante, creo que algunos podrían sentirlo emocionante, que podrían, digamos, seguirlo a partir de eso. Por más ilógico que se escuche, que yo vaya a darle a alguien el apoyo, justo porque es el opuesto de lo que yo creo que es lo que al quien yo no le daría mi apoyo, a mí eso me parece tan peligroso como los discursos políticos que plantean que no habría que escuchar nada que sea eminentemente político, porque creo que es el mismo discurso, nada más que a la inversa, ¿verdad? Alain Badiou es uno de los filósofos más importantes de finales del siglo XX, bueno, pues ya está bastante mayor, entonces digamos que en el siglo XXI no ha tenido tanto impacto, pero en el siglo XX Alain Badiou decía que el partido político como figura tenía que desaparecer. O sea, para él ya la idea del partido político ya no tenía mucha vida, y él pensaba más bien en una especie de agrupamientos más no políticos sino sociopolíticos, ¿verdad?
que llegaran a tener una representatividad, digamos, en todo esto de lo electoral, pero que no se ofrecieran como un partido político, porque lo que planteaba es que el partido político es irremediablemente una estructura muy poco plástica, muy poco capaz de moldearse a la realidad. Y él decía que durante mucha época de la historia moderna, más bien la idea del partido político llegó a ser importante porque creó estructuras, porque creó bases, pero él pensaba que ya esa idea ya no tenía mucho más sentido porque las sociedades ahora son demasiado complejas, ¿verdad? Más allá de si estamos de acuerdo con Alain Badiou o no estamos de acuerdo con Alain Badiou, a mí sí me parece que esta idea de ir, digamos, de apoyar a aquel que se presente como uno político, creo que es tan peligrosa como el que apoya al político simplemente porque lo es, simplemente porque es político. Vos sabes que yo escucho un programa de radio, no voy a decir el nombre, he aprendido algo, ¿verdad? Que uno no debe hablar de otros espacios, pero escucho un programa cuando voy a dejar a mi hija en las mañanas, y cuando terminé de oír a alguien que intervenía, pensé, y yo conozco al productor del programa, entonces uno de estos días quiero escribirle para planteárselo. A mí me encantaría, por ejemplo, preguntarle al director o rector de la Escuela de Ciencias Políticas, no sé si es una escuela, no sé si es una facultad, reconozco ignorancia en ese punto. Escuela de Ciencias Políticas. ¿Una escuela? ¿Cuál es la guía? O sea, ¿cuál es el perfil de salida de esos profesionales en ciencias políticas? O sea, ¿cuáles son las ideas con las que los están formando? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque irremediablemente pienso que nadie más indicado que un profesional en ciencias políticas para tener un papel preponderante, ¿verdad? Sin embargo, la historia nos ha demostrado que muchas veces esa fórmula no es necesariamente exitosa. Porque curiosamente, Alan, lo que nos sucede es que el politólogo no está necesariamente formado para hacer política, sino más bien para estudiar al político. Para entenderla. Y pareciera entonces, porque a lo largo de la historia, yo no me acuerdo en el caso costarricense que hayamos tenido un politólogo de presidente. No sé si don Oscar, además de abogado, que creo que era politólogo, o politólogo y economista, una combinación así. O economista y después con un posgrado en ciencias políticas en alguna universidad en Inglaterra, como al igual que solo hemos tenido un periodista como presidente, que fue el caso de don Otilio Ulate Blanco, y no me recuerdo en el caso de profesores, que también, y eso lo uno un poco a lo que planteas hace un rato de la necesidad de la educación, pero lo más terrible es eso, es que queremos que el ciudadano decida, pero igualmente nos dedicamos o se dedican, porque en realidad este programa y los distintos espacios que producimos buscamos no es no atacar a la clase política, pero tampoco es desbaratar a la clase política, porque habrán sus personas y partidos que están en lo correcto, en lo que quieren hacer bien, pero hay tantos elementos que distorsionan que, Alan, yo tengo que preguntarte, por más educación formal o no formal que queramos hacer, no son más los elementos que están alrededor de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de la gente joven también, que digamos en estricto sentido no es ciudadano porque no ha cumplido la mayoría de edad, claro, lleno de voces que lo alejan de tomar educación formal o no formal en su deber de cómo votar y cómo participar de la política nacional. ¿Cómo luchar contra eso? Porque vos decís que hay que fomentar la educación, pero hay tantas voces que dicen, si usted se mete en política, solo falta que digan que la mamá y el papá lo va a desheredar y lo echan de la casa. A lo mejor ya se ha dado. Pero hay un elemento que todo aquello donde usted mencione política, la gente no quiere saber. Y a veces nos pasa, y uno tiene que ser sincero como productor, puede ser que tengamos más llamadas reportándonos sintonía el viernes en un programa musical que en un programa como hoy los lunes, porque lo político es feo, es aburrido y no es conmigo.
El problema entonces es con quién es. En la cortina de presentación de tu programa está clarísimo. O sea, a mí esa frase me siento muy identificado con ella. Si usted no decide, alguien más va a decidir por usted. Ahora vos decías, es que queremos que la clase política se informe, sea más consciente, tome decisión. Odio sonar como un teórico de la conspiración, Fernando, porque eso no es como mi frecuencia, pero realmente querrán los grupos de poder que la gente tenga elementos para decidir racionalmente. O sea, he leído a autores de diferentes ciencias, incluso ciencias no sociales, ciencias, digamos, vamos a decir, duras, ¿verdad? Que desde un punto de vista estadístico demuestran que más bien si vos lográs que los ciudadanos empiezan a sentir, digamos, empiece a crecer su apatía respecto a su rol como ciudadano, eso deja el terreno abierto para que ciertos grupos de poder más bien puedan tomar sus decisiones a partir de que te vendieron la idea de que tenés cosas más importantes a las cuales dedicarte que a ponerle atención, digamos, a una propuesta electoral. ¿Por qué? Porque con el ritmo, y eso está psicológicamente estudiadísimo, con el ritmo que vivimos en estos momentos, Fernando, o sea, la gente tiene muchas más cosas que hacer que el tiempo que tiene para hacerlas. No estoy yo definiendo, no estoy juzgando si esas cosas que tenés que hacer son más valiosas, menos valiosas, o sea, creo que eso va a la subjetividad de cada uno. Lo que quiero plantearte, y lo dijiste al inicio del programa, es que mucha gente en este momento, 1 de abril, no toma conciencia de que en 10 meses estamos decidiendo, digamos, un nuevo capítulo político del país, ¿verdad? O sea, y no es porque hoy ya tengan que perder el sueño a partir de eso no es la fórmula, pero sí me parece que mantenernos distantes del tema hasta podría favorecerle a ciertos grupos, sí, ciertos grupos de poder, así les voy a llamar, que ganan cuando logran que te sientas apático. Y lo más curioso es que esos grupos no son grupos políticos. No. En la mayoría de los casos, o en todos los casos, son grupos económicamente poderosos, que son los que quieren distraer la atención del ciudadano de los temas importantes. Económicos. Porque, y yo me he atrevido casi que públicamente también a hacer este análisis, no es que estos grupos económicos, amigas y amigos que nos miran por Canal 54, no existieran antes, pero había un respeto de esa clase económica que dejaba a una clase política trabajar. Pero llegó un momento en que tomaron la decisión de que no ocupaban de esa clase política, porque tenían a sus hijos formados, porque además el tema era hacer plata, solamente plata a costa de lo que fuera, y asumieron el control del país, ya no una parte política, sino una parte económica disfrazada de política, y es la que no quiere, como vos bien planteas, Alan, que la gente abra un poco su cabeza a la discusión de estos temas. Es que en el tema de la responsabilidad, ya que vos lo utilizaste y lo tomaste como caballo de batalla en el tema en el que estamos discutiendo, lo más complicado de resolver, Fernando, es que no podrías culpar a alguien que para sí mismo o hacia vos te razone de este modo. Yo no me hago responsable de lo político porque los que están en lo político no son responsables, ¿verdad? O sea, no digo que sea el razonamiento más profundo posible, pero tampoco lo descarto. El sábado hablaba con un colega, me lo topé, realmente me lo topé, no estaba planeada la conversación. Me recriminaba un poco el hecho de que yo a finales del año pasado había puesto en Facebook, en mi red social, que iba a ofrecer muchos más comentarios con todo este tema de lo político. Y yo le decía, mira, es que lo pienso mucho, pero no estoy muy seguro por dónde empezar, ¿verdad? Entonces como que él me obligó, como que me hizo sentir un poco de culpa, ¿verdad? Y hoy cuando venía para acá me preguntaba a mí mismo, ¿qué le pediría yo a un político para ponerle más atención de la justa necesaria, ¿verdad? O sea, eso no lo quiero plantear en términos de perfil psicológico, no estoy hablando de eso, estoy hablando de qué sería lo mínimo que yo espero de alguien que me esté solicitando mi apoyo sin que yo lo conozca personalmente y que yo le vaya a dar un grado de poder para que tome ciertas decisiones que me van a afectar a mí, que te van a afectar a vos, que va a afectar a mi hija, que va
que va a afectar a mis papás, que irremediablemente va a afectar a los hijos de mis hijos, ¿verdad? Y vos sabes que la única palabra que realmente me insistió, o sea, es la única que tengo amasada en este momento, es consistencia, Fernando, es consistencia. O sea, yo sé que además vos por tu lado profesional lo haces mucho más que yo. Yo escucho opiniones de los políticos, ¿no? Y no estoy hablando de los que están, digamos, en este momento en pre-campaña, ¿no? Cuando estoy hablando de políticos, estoy hablando de alguien que en este momento podría tener un rol preponderante en el gobierno, o que lo tuvo hace 4 años, o que es la oposición en este momento, ¿verdad? Y aún el modo en el que presentan sus ideas es tan pobre, ¿verdad? O sea, que no me deja de asombrar, quizás porque la vida a mí me ha llevado más al campo de la academia y irremediablemente eso le doy un valor. A mí me asusta que alguien que no pueda formular una idea porque le están haciendo una pregunta clarísima y fácil de resolver, o sea, el susto que a mí me da es si esa persona, y no lo estoy juzgando personalmente, si esa persona no puede resolver eso, no puede contestar eso, ¿realmente necesarias para tener ese puesto de poder? O peor, ¿quién, si llega al puesto de poder, es en realidad el que está tomando las decisiones? Claro. 9:45 p.m, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos a la parte final de Usted Decide, donde yo insisto, no somos un programa del Tribunal Supremo de Elecciones, pero creemos en el Tribunal Supremo de Elecciones y tampoco venimos a señalar a nadie. No venimos a decirle a usted, señora, señor que está en su casa, es que usted no ha querido decidir, usted no le gusta la política. No, hablamos en términos generales. Tratamos de que su espíritu patriótico empiece a levantarse para preocuparse, no por don Alan, no por mí, por la patria que queremos tener para los futuros años en un momento muy importante que vive el país. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva. Más de 2.000 billones de dólares en empréstitos para carreteras, puentes y puertos. Más de 200 millones de dólares para la mejora de la red vial cantonal. Más de 35 puentes concluidos, 12 en ejecución y 108 por terminar. Más de 6 vías radiales totalmente renovadas. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Teleplus Digital, televisión inalámbrica que le ofrece 35 canales digitales con la mejor calidad y al mejor precio. Además, nuestro sistema le permite con un sencillo paso en su control remoto disfrutar de todos los canales nacionales. Suscríbase ya desde 9,000 colones al mes. 2286-3344 o 905-1234567. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva. Más de 2.000 billones de dólares en empréstitos para carreteras, puentes y puertos. Más de 200 millones de dólares para la mejora de la red vial cantonal. Más de 35 puentes concluidos, 12 en ejecución y 108 por terminar. Más de 6 vías radiales totalmente renovadas. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. printingcr.com, la mejor forma de imprimir a bajo costo, alta calidad y sin salir de su casa o negocio.
www.ccr.com. Ahorre tiempo y dinero. Entregas a todo el país. Llámenos o visite nuestra página web. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Regresamos aquí a la parte final de su programa Usted Decide, al cual invitamos todos los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en su canal 54. Desde ya lo invitamos la próxima semana. Digamos que vamos a tener a la primera persona que tiene que venir a plantearnos por qué tenemos que decidirnos por su planteamiento. Se llama don Luis Guillermo Solís, quien es precandidato del Partido Acción Ciudadana. Ya vamos a empezar a conversar con los actores políticos para que usted también no diga que no tuvo la oportunidad de conocer propuestas. Se lo digo porque a veces no nos alcanzará el tiempo. Si todos los partidos políticos que dicen haberse inscrito presentan candidatos, difícilmente tendríamos un programa para cada candidato. Igualmente yo los invito porque aquí en su canal 54 hemos venido haciendo un esfuerzo para que todos los días a las 9 de la noche usted tenga la oportunidad de tener algo diferente. Miércoles a las 9 de la noche usted tiene Conociendo China, documentales, videos que le permiten conocer hasta ese país tan importante de Asia. Los jueves en la esquina del parque, que ya va para 2 años, con temas de interés cantonal, nacional e internacional, y donde lo más importante es su opinión. Y los viernes la calle del recuerdo, música que le permite a usted empezar muy bien el fin de semana. Así que no tiene pretexto para no estar con su canal 54 de lunes a viernes a las 9 de la noche. E igualmente, conversando con nuestro invitado del por qué los ciudadanos no toman la decisión de decidir, usted no puede tener pretexto en estos tiempos actuales. Alan, a veces la gente decía, es que yo no tengo oportunidad, como una forma de lo que hablábamos al inicio, de postergar, que lo dijiste muy decentemente, o de hacernos los majes, como diríamos. Pero ahora hay mucha información. Vos planteabas, antes de irnos al último corte, ¿qué le pediría yo, qué debo buscar? Y vos decías un poco esa constancia. Pero ¿qué más debe de buscar desde una perspectiva, no sé, psicológica, filosófica, como ciudadano que sí estás involucrado y que querés desde tu perfil académico y profesional darle seguimiento a lo que pasa en el país políticamente? ¿Qué crees que los ciudadanos debemos recomendarle para que sigan de aquí a febrero del 2014 en los candidatos, en los partidos, en las propuestas, o qué hay que buscar en ellos? Irremediablemente, Fernando, cada uno de nosotros, a partir de nuestras necesidades no cubiertas, le pondremos más atención a temas particulares, ¿verdad? Pues hay grandes temas, por supuesto: educación, seguridad ciudadana, no sé, salud, capacidad de empleo. Pues esos temas irremediablemente nos interesan a todos, ¿verdad? Personalmente, yo estoy muy expectante de, no de llegar a la época de los debates, es que yo creo que ya cuando ya estás ahí, ya muchas cosas sucedieron. Yo creo que la observación hay que iniciarla ya, ayer, ¿verdad? A mí me interesa, se lo decía hace unos días a alguien, a mí me interesa en esta elección particular observar con mucho detenimiento al equipo de los candidatos. Y vos dirás, bueno, pero ¿quién no lo observa? Yo personalmente le voy a poner mucha más atención al recorrido de esas personas, de los que podamos saber, ¿verdad? Como vos lo acabas de decir muy bien, y pues también es una cantidad de personas considerable, ¿verdad? Y hay otros que presentan un equipo y es otro el que está atrás. Claro, ¿verdad? Pero al menos esas personas que decidieron poner a escrutinio su nombre. Ahora con todo esto de las redes sociales, Fernando, o sea, no podríamos decir que hay algo así como información vedada, ¿verdad? Ve que ahora en una red social yo puedo, en el momento en el que vos me contactás, si compartís tu información, ver en qué colegio estudiaste, con quién estás casado, ¿verdad? O sea, y ese tipo de cosas, aunque parezcan muy banales,
Yo creo que si le ponemos más atención y si vemos un poquito más allá de eso, creo que podríamos ganar mucho porque uno de los comentarios repetidos que se escuchan de este gobierno en particular, y aclaro que no pretendo ser crítico, o sea, estoy repitiendo algo que he escuchado con mucha frecuencia, es que personas a las que les respeto su opinión política, ¿verdad? Porque me gusta estar leyendo gente que me parece que tiene una opinión formada, suelen plantear con mucha frecuencia que este gobierno podría estar en este momento mucho mejor posicionado ante la sociedad si se hubiera rodeado de un equipo, digamos, que hubiera trabajado más para el gobierno, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, yo personalmente, pues digamos, hay temas que obviamente por mi profesión me interesan muchísimo, el tema salud, ¿verdad? Me interesa muchísimo, el tema educación también. Y hacías un hincapié importante de algo que yo creo que los ciudadanos allá en casa deben de tener muy presente, y es, nos van a ofrecer mucho chocolate, pero es muy necesario preguntar de dónde viene el cacao, de dónde la leche y cuánto tiempo para poder hacer ese chocolate. Porque tenemos que tomar esa decisión de escudriñar, de ir a buscar, que nos digan, vamos a hacer tal carretera, ¿cómo la van a hacer? Alan, en esta Semana Santa tuve la oportunidad de ver infraestructura en Guatemala y en El Salvador, y no ves peajes. Y entonces aquí nos ofrecen cualquier carretera llena de peajes. Bueno, que nos digan si esa es la única fórmula para poder construir, pero que nos lo digan desde el principio, para ver si tomamos la decisión o no de decir si quiero ese estilo o no quiero ese estilo. Porque insisto, y ese ha sido el elemento primordial de haber conversado con vos en esta noche, y es eso, que nos atrevamos a decidir, pero que nos atrevamos a pedirle al que nos pide que decidamos los elementos necesarios para decidir. Y esa es una responsabilidad, como lo planteabas vos, también importante. Tenemos una responsabilidad de decidir, pero tenemos una responsabilidad aún más importante de pedir que nos den elementos para poder decidir. Y cuando yo hago hincapié en lo educativo, Fernando, estoy refiriendo al ingreso a la educación formal, o sea, yo no estoy hablando de eso, o sea, yo estoy hablando de educación desde tu núcleo familiar, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro, cuando un niño observa en sus personas primordiales constancia, consecuencia, en todos sus actos, no estoy hablando de actos políticos, ¿verdad? Creo que eso va a calar mucho más en el niño que la clase de educación cívica que él reciba a los 7 años cuando llega a la escuela. Alan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, nuestro llamado, insisto, no es a imponer ni un criterio ni un tema. Nuestro llamado es a que no dejen en manos de otros la decisión que por vivir en este país, a usted, a mí y a todos los que estamos inscritos como electores tenemos, y es decidir, y decidir bien para el país, y decidir para que después, si tenemos que criticar, lo podamos hacer de verdad de frente, no con habernos escondido detrás de no habernos informado. Y por eso cada noche de lunes tratamos aquí en su canal 54 de brindarle a usted elementos de juicio para que tome la mejor decisión. Que tenga una feliz semana, un feliz mes de abril, y recuerde estar en sintonía de su canal 54, un canal diferente para usted, en su casa, en su trabajo, dentro y fuera del país. Que Dios me los bendiga, que la pasen muy bien, y recuerde, si usted no decide, otros lo harán por usted. Buenas noches. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores
de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.